Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 6 de Modernidades, Medios y Poder. Esta es la última clase que vamos a ver del eje 2 para adentrarnos en la siguiente, en el eje número 3, pero bueno, antes, como siempre, agradecerles por su participación en las actividades que entendemos son una parte fundamental de la materia para ir incorporando un poco de los conceptos que venimos viendo a lo largo de las clases. Bueno, antes de arrancar, vamos a ver brevemente lo que vieron con la profesora Soledad la clase anterior, con el texto de Renato Ortiz, donde nos hablaba de la globalización económica y la mundialización cultural, entendiendo que no son lo mismo, marcando también las contradicciones en lo que él llama mundo esquizofrénico, donde hablábamos de la modernidad mundo y de la expansión tecnológica y el desorden cultural del poder, que es producido también por esta expansión y por esta globalización. Incorporamos también la mirada de un filósofo contemporáneo, norcoreano, Byung-Hun Chan, que nos hablaba sobre la psicopolítica y las nuevas técnicas del poder como autoexplotación, ¿sí? Ya no como la mirada que vimos en clases previas de Michel Foucault, donde habla de un poder que está por fuera de los sujetos, en una sociedad de vigilancia, sino de un poder que sofisticó sus técnicas y que ahora se encuentra en el interior de los sujetos, ¿no? Con esto de la sociedad del rendimiento, un poder que está en el interior. Bien, en la clase de hoy vamos a hablar de dos autores argentinos también, Aníbal Ford y Noela Durante, bueno, esta segunda que pertenece a nuestra casa de estudios, donde vamos a trabajar principalmente las ideas de la industria simbólica en la aldea global y los estados-nación y la utopía comunicacional como respuesta a los problemas, ¿no? En la búsqueda de soluciones, de lo que genera también un concepto importante que vamos a trabajar hoy, que es la brecha cultural, la brecha digital, perdón. Bien, vamos a empezar con una pregunta que vamos a retomar al final de la clase, que realiza Aníbal Ford en el libro Resto del Mundo, que ustedes lo tienen disponible en la bibliografía, que se pregunta qué implica que los países dependientes deban utilizar para informarse sobre sí mismos fuentes, obras de referencia, enciclopedias, diccionarios, bancos de datos, elaborados etnocéntricamente en los países centrales. Lo que va a decir Aníbal Ford es procesados por otros. Bien, es interesante señalar que nosotros estamos abordando los mismos temas, que tienen que ver con las modernidades, los medios, el poder, de la mano de diferentes autores que van a tener diferentes miradas. Hablábamos en la clase número 4 de García Canclini, el concepto de hibridación cultural, ¿sí? Como esta posibilidad de las culturas populares de insertarse de alguna manera dentro del mercado y no quedar excluidos. Y lo que va a proponer Ford es la idea de privación cultural, ¿sí? Una mirada quizás un poco más pesimista respecto a la dominación que realiza la cultura dominante, valga la redundancia, respecto a las culturas populares. Lo que él va a decir es que la cultura popular está en crisis extrema ante la cultura única, como efecto de las relaciones interculturales causadas por los procesos de migración, la globalización económica y el desarrollo de los medios y las tecnologías, y acá sí encontramos la semejanza en cuanto a las causas, ¿sí? de lo que es el avance de la cultura dominante, ¿sí? Que tiene que ver con la migración, como nos decía García Canclini, la globalización económica, el desarrollo de los medios. Va a hablar Aníbal Ford de una migración desesperada. Bien, y también los motivos de esta deprivación cultural los encuentra también en estos dos aspectos. Uno como
la ausencia de dispositivos para comprender e interpretar lo otro por parte de la cultura dominante, y la intención al mismo tiempo de aplicar sobre la cultura dominada prácticas correctivas o programas de educación compensatoria. Entonces, lo que él va a decir de esta discriminación positiva es que se ejerce una violencia simbólica sobre los grupos que se ven como culturalmente deficientes, por eso él lo llama darwinismo social, siempre desde una mirada etnocentrista. Y este dato va a atravesar toda la clase, porque es muy importante en las producciones de este autor, que es que el 80% de la riqueza mundial se concentra en el 20% de la población, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que ese 80% no pertenece a la cultura dominante, sino que es la cultura dominada, y que esto hay que analizarlo en la etapa actual del capitalismo. Acá vamos a encontrar también, él retoma las ideas de Renato Ortiz, que vimos la semana pasada, de este capitalismo que se encuentra en una etapa de expansión financiera, ¿sí? Ya no es un capitalismo industrial de producción, sino de financiero, especulativo, en un contexto de economías globalizadas. La idea que incorpora Ortiz y que retoma Aníbal Ford es la de un mercado despolitizado, deshistorizado y naturalizado, que tiene que ver con esta naturalización, con el concepto de hegemonía de Gramsci, que también es algo que va a tener muy en cuenta Aníbal Ford. Entonces lo que va a decir es que en esta etapa del capitalismo la integración se da a través del consumo. Esto sería el avance de la industria de lo simbólico como estrategia hegemónica para mantener el statu quo. ¿Sí? Recordemos el concepto de hegemonía de Gramsci, que es esta estrategia por parte de las clases dominantes, de naturalizar, de lograr que las clases dominadas naturalicen el orden dado, ¿sí? Que no haya un cuestionamiento, sino que haya una naturalización y una aceptación pasiva de, sobre todo, las diferencias en cuanto a la redistribución de la riqueza. Entonces, como estrategia para integrar a todas las culturas dentro a través del consumo, va a nombrar una muy importante que es el marketing étnico, ¿sí? Que también lo llama el packaging de la cultura del otro, que es tomada por el mercado como una estrategia de venta. Acá, bueno, retomamos lo que fue la actividad 1, donde les pedíamos que elaboren una definición de lo que es el síndrome Benetton, que el autor lo toma como un ejemplo clave a la hora de este marketing étnico, ¿sí? Que lo que hace es tomar los problemas de la agenda crítica global, va a decir Ford, a la cual le da mucha importancia, para elaborar lo que él llama la mass culture, ¿sí? Que es esto de mercantilizar de alguna manera los datos duros, ¿sí? De las diferencias económicas, sociales y culturales. Entonces, bueno, en esta visión de los problemas desde el mercado, la cultura del otro va a ser reducida y simplificada por una modernidad que es incapaz de incorporar la diferencia, ¿sí? Se la incorpora solamente como estrategia de marketing, que es tomada por el mercado para vender, utilizada por las agencias de publicidad, que, bueno, lo que van a usar son las diferencias culturales, las desigualdades, los problemas de la agenda crítica global, como un impacto de marca y como búsqueda de ratings. Entonces, bueno, hablamos de la construcción discursiva de los problemas globales, ¿sí? La exploración de los mercados étnicos en clave de consumo, nos va a decir el autor. Esta integración con la mirada de la cultura única, desde la mirada de esta cultura dominante. Se va a dar un desplazamiento discursivo, ¿sí? Lo que dice es que nos informamos a través de mediatizaciones discursivas que no pertenecen al campo de la información dura y que produce cadenas de sentido muy diferentes al de la información.
son producidas por este 20% de la humanidad que maneja el 80% de la economía global y que va a tomar, él dice, la desgracia como commodity, ¿sí? Como una marca de nuestra época. Entonces el desplazamiento discursivo sería esto de que los datos duros ya no los vamos a ver en géneros periodísticos como noticieros, sino que podemos ver esos datos en, por ejemplo, esta publicidad que estamos viendo, de Benetton también, donde, bueno, acá lo que se aborda es la pobreza, la desigualdad social, desde un estereotipo, ¿no? Siempre se da un proceso de diversidad controlada y estereotipada, va a decir Aníbal Ford, y bueno, y nos habla de este síndrome Benetton, que ha utilizado recursos muy polémicos siempre para todas sus campañas de publicidad. Por ejemplo, recordamos una modelo anoréxica, un agonizante por el SIDA, pobreza, inmigración desesperada, como dice Ford, política, iglesia, condenados a muertes, asesinatos de la mafia. Entonces, bueno, los temas como la discriminación y el racismo, los diversos tipos de violencia, el desempleo, el desamparo social, las ciudades fragmentadas y otros temas críticos y sensibles van a ser utilizados por este marketing étnico en lo que también él llama infoentretenimiento, ¿sí? Estos desplazamientos discursivos donde ya no vemos los datos duros en formatos por ahí más serios, sino que los vemos en series, en documentales, en realities, ¿sí? Los índices de sufrimiento como materia prima de la industria cultural y de la publicidad. Podemos pensar como ejemplo de una serie, la que está muy, muy vigente y muy en boca de todos en este momento, que es Los Juegos del Calamar. Bueno, no quiero spoilear, pero lo que ahí el gran tema es cómo la necesidad de la gente es llevada a un juego, ¿no? De competencia, de eliminación, y estamos hablando de gente que está endeudada. Entonces, bueno, los datos duros, reales, son llevados por la industria, en este caso de Netflix, convertidos en una serie que se volvió muy, muy popular. Un tema que también ocupa mucho al autor es que esta brecha entre ricos y pobres también se va a presentar en el campo de la información y la comunicación, bueno, a través de la diferencia de equipamientos que van a tener los países desarrollados con respecto a los países del tercer mundo, en cuanto a la calidad y al flujo de la información y la cultura, y al contenido, ¿no? En cuanto a discursos globales, que son marcados por la hegemonía del mercado, ¿sí? Recordemos que siempre en cada publicidad, en cada producto de la industria cultural, vamos a ver la mirada desde la cultura dominante. La pregunta que se hace también es qué solución plantean entonces los estados de los países centrales, reunidos en organismos internacionales que intentan establecer el nuevo orden mundial hacia los países en desarrollo. Y recordemos acá, retomamos lo que venimos charlando en las clases previas, que estamos hablando de un contexto neoliberal donde los estados son debilitados, donde hay una pérdida de credibilidad en la clase política, donde no hay una ubicación territorial de los estados, sino que son fuerzas transnacionales y funcionan a través de organismos como el grupo del G7, el FMI, ¿sí? Lo veíamos también, esto de que no están ubicados en un territorio, con el autor, con el pensador Zygmunt Bauman. Entonces, bueno, lo que va a decir es que como respuesta y como solución, ¿sí? Por parte de estos estados-nación, lo que van a proponer, bueno, él menciona el ejemplo de la cumbre de Okinawa, ¿sí? En Japón en el año 2000, donde estaba el grupo G8 conformado por Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y Rusia, que bueno, Rusia ahora no está, desde el 2014 fue expulsado del G8, entonces ahora volvemos a hablar del G7, pero en ese entonces estaban los 8 países, ¿sí? que son los más fuertes en cuanto a la economía global. Y lo que va a decir, con una mirada muy crítica a Aníbal Ford,
es que lo que proponían en ese encuentro es una utopía comunicacional, ¿sí? Computarizar el mundo como solución a los problemas de la agenda crítica global. Esto es, los países centrales van a ver en los menos desarrollados mercados potenciales, ¿sí? Para la instalación de lo que producen ellos, ¿sí? De las computadoras, de las redes de conexión, de la televisión satelital, celulares, tecnología digital. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que, nos dice Ford como un dato interesante, las principales empresas de telecomunicaciones están en manos de alrededor de 10 empresas, ¿sí? En todo el mundo. Lo que se planteó en la cumbre de Okinawa es la Digital Opportunity, ¿sí? Que es esta utopía de conectividad mundial presentada en la cumbre por la Digital Opportunity Task Force, integrada por las principales empresas multinacionales de telecomunicaciones, informática y tecnología. Y este es el dato que hay que tener en cuenta, ¿sí? Quienes están proponiendo soluciones para los problemas de la agenda crítica global son estas empresas que bueno, tienen el manejo casi monopólico de todo el desarrollo tecnológico. Bien, bueno, acá vamos a incluir a Durante Noela, ¿sí? Que como decíamos pertenece a nuestra casa de estudios en la Universidad de La Plata, que en el año 2007 ella escribió un artículo, se llama América Latina, la brecha digital, donde va a analizar las claves de la cumbre mundial sobre la sociedad de la información en el año 2003, que se dio en Suiza, Ginebra. Esto de la sociedad de la información lo vamos a profundizar en las clases siguientes, ¿sí? Con otros textos y autores que, bueno, nos van a hablar de temas más específicos respecto a las convergencias mediáticas, a Internet y los usos, ¿sí? A las nuevas redes sociales y los efectos que van causando, ¿sí? en estas modernidades. Entonces, lo que nos va a hacer Noela Durante es un raconto de los 29 puntos principales, pero antes, bueno, lo que dice es, participaron 176 países, esto lo organizó la ONU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y el gobierno suizo, pero también participaron sectores de la sociedad civil y los CEOs de las empresas multinacionales. Bueno, y lo que declaran es el deseo, el compromiso de construir una sociedad de la información centrada en la persona, orientada al desarrollo, donde puedan participar todos a través de la creación, de consultas, utilización, y el compartir la información y el conocimiento, ¿sí? Para el desarrollo sostenible de los pueblos, de las personas, para la mejora de su calidad de vida, sobre los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Sí? Esta aclaración es importante para, bueno, analizar después las propuestas que van a hacer para achicar la brecha digital, que es algo, que es el punto de partida, ¿sí? Ellos van a tomar los problemas de la agenda crítica social mundial, estamos hablando del hambre, de países donde no hay agua potable, de pobreza, de exclusión, de chicos que no tienen educación. Sin embargo, se va a tomar estos problemas desde lo que es la brecha digital. Y elaboran un plan de acción, ¿sí? Que se ponen una meta, estamos hablando del año 2003, bueno, la meta es que para el 2015 tiene que haber soluciones. Entonces, lo que van a... bueno, los invitamos obviamente a leer el texto donde esto se analiza más pormenorizadamente, pero acá vamos a ver más o menos los lineamientos principales que presenta la autora, ¿sí? Y lo que el plan de acción va a invitar a los gobiernos a formular y aplicar ciberestrategias nacionales, sostenibles y orientadas al futuro, en diálogo con el sector privado y la sociedad civil, ¿sí? Y al sector civil aportar al desarrollo y difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
en ámbitos como aldeas, ¿sí? Acceso comunitario, centros educativos, centros científicos y de investigación, de salud, culturales, es decir, garantizar que de alguna manera los lugares que no tienen acceso a la conectividad lo tengan. Entonces, también lo que van a hacer es, bueno, para llevar adelante esto tiene que haber una fusión entre el sector público y el sector privado, se ponen como meta que esto suceda antes del 2005, en un lapso de 2 años, para principalmente desarrollar infraestructuras, y hablamos de los sistemas satelitales, del acceso a la conexión de velocidad a bajo costo, de negociaciones comerciales orientadas por objetivos transparentes y no discriminatorios. Respecto al acceso a la información, a garantizar el acceso a la información oficial pública de los gobiernos, fomentar la formulación de legislaciones nacionales que garanticen la independencia y pluralidad de los medios de comunicación. Como bibliografía complementaria, nosotros les pusimos una entrevista a Julian Assange, les recomendamos que vayan a verla. Bueno, todos sabemos que Julian Assange es el creador de Wikileaks, que está en el medio de un proceso judicial por haber develado información respecto interna de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí podemos analizar este plan de acción del cual Estados Unidos forma parte, ¿no? Y se los insta a compartir esta información. Bueno, ¿qué pasa cuando por fuera de los gobiernos una persona, un grupo, intenta publicar cierta información? Otro punto importante que nos menciona la autora es esta agenda de la solidaridad digital, ¿sí? Que implica movilizar recursos humanos, financieros y tecnológicos para promocionar la participación de la población mundial en la sociedad de la información, ¿sí? Desarrollando infraestructura, equipos, capacitaciones, contenido. Lo que se pregunta la autora puntualmente en nuestro caso de América Latina, siempre fuimos productores de materia prima. Entonces, ¿qué va a producir América Latina en este mundo donde lo que reina son las tecnologías de la comunicación y la información? Pone como ejemplo el caso de la producción de soja. Entonces lo que va a decir es que no va a cambiar el modo de producción, sino la lógica que actúa sobre la materia, ¿sí? Aplicando el conocimiento y tecnología para mejorar la producción. Algo que también se dice en esta cumbre es que somos plenamente conscientes de que las ventajas de la revolución tecnológica están desigualmente distribuidas, entonces por eso están comprometidos a convertir la brecha digital en una oportunidad digital. Sin embargo, bueno, nos va a decir la autora que las sugerencias que hacen son paradójicas, ¿no? Bueno, primero planteando que para formar parte de la sociedad de la información, las naciones que aún no lograron superar sus crisis económicas y la inequidad en la distribución de la riqueza, deberían emparejar su situación con los países centrales siguiendo estos puntos, ¿sí? Más o menos lo que mencionábamos acotadamente en las diapositivas anteriores. Va a decir que son paradójicas porque se habla de igualdad en un mundo donde las industrias de las telecomunicaciones están concentradas en unas pocas empresas mundiales, como ejemplo podemos tomar a Microsoft, que maneja el 96% del mercado mundial, IBM, Hewlett Packard, por nombrar algunas, y que todo esto se da en un marco donde hay ausencia de software en idiomas locales, ¿sí? La mayoría de todos los software están en inglés. También se habla de solidaridad, en donde en la era de la globalización económica, los países centrales tienden a ser más proteccionistas de sus mercados nacionales. Otro dato que nos aporta la autora es que en este plan de acción se propone, ¿sí? Y son propuestas, no hay nada concreto, a los países desarrollados destinar el 0,7% del Producto Bruto Interno a los países en desarrollo y el 0,15%
a los países menos adelantados, ¿sí? También hay un punto que habla de las deudas externas, donde dice, acogemos con agrado las iniciativas para reducir las deudas pendientes. Entonces, todo esto son tomados como una receta infalible, como algo que no puede fallar. Rápidamente llegaron las críticas, que también las vemos en el texto de Noela Durante y también en el texto de Aníbal Ford, que él lo dice explícitamente, con Internet solamente no alcanza, ¿sí? No tiene una visión apocalíptica de la tecnología, pero sí cree que hay un desfasaje, ¿no? Entre cómo se aborda el tema de los problemas de la agenda global a través nada más desde las tecnologías. Entonces él va a decir que esto no alcanza. Respecto a la cumbre del año 2003, lo que van a decir los autores es que no se establecieron medidas concretas de financiamiento al desarrollo tecnológico, ni las formas de gobierno que deberá tener Internet, que es algo que en nuestra actualidad, más o menos 15 años después, continúa sin estar reglamentado. ¿Sí? No hay todavía un gobierno de lo que son, no hay leyes respecto a Internet. ¿Sí? La oportunidad digital como un intento de imponer una concepción de desarrollo desde un modelo etnocéntrico, desde esta cultura dominante, desde esta mirada única. Y que la sociedad de la información no es solamente una forma de llamar a esta modernidad o a este momento histórico, sino que es un proyecto político, económico y social mundializado. Al final del texto de Aníbal Ford nos habla de los movimientos antiglobalización, no vamos a profundizar porque ya los estuvimos viendo también en las clases anteriores. Bueno, estos surgen en el 70, en los 90 se intensifican con todo lo que es ya bien adentrado el neoliberalismo y sus efectos. Son movimientos que van a estar presentes en las cumbres del G8, del Foro Económico Mundial, Organización Mundial del Comercio, y donde muchas veces, nos cuenta Aníbal Ford en el texto, impidieron que se desarrollen estos encuentros, ¿sí? Y como contrapartida nos habla de la experiencia del Foro Social Mundial, que se dio en el año 2002 en Brasil, en Porto Alegre, donde a la agenda global se le proponen alternativas, ¿sí? Y estos son comunicadas a través de diferentes medios, ¿sí? Se trabajó en este foro de Brasil, se trabajó en alrededor de 400 talleres. Lo que, bueno, un poco la base de la denuncia de estos movimientos antiglobalización son estos datos duros, ¿sí? De que más de 4.000 millones de personas viven con menos de $2 diarios, 17 millones de niños mueren en un año a causa de enfermedades fácilmente curables, un tercio de los habitantes del hemisferio sur no llegarán a los 40 años, 250 millones de niños en los países llamados en desarrollo trabajan como esclavos, frecuentemente en multinacionales, para mantener a sus familias. Estos son los datos duros que después son tomados por esta industria de lo simbólico. Y para los países centrales, la solución principal a estos problemas es, como dice Aníbal Ford, computarizar al mundo. Bien, retomamos la pregunta que abrió esta clase, ¿sí? Que hablábamos de qué implica que los países dependientes deban utilizar para informarse sobre sí mismos fuentes, obras de referencia, enciclopedias elaborados por los países centrales. Y una respuesta que nos da Ford es el ejemplo de una enciclopedia, que es la Encarta, que es norteamericana, pero se convirtió en global y que implica una influencia negativa para la elaboración de un pensamiento político, cultural propio, ¿sí? Esto es quizás lo central en esta respuesta. Si bien él nos da el ejemplo de la enciclopedia Encarta, lo podemos aplicar a un montón de otros productos de la industria cultural. Hace poco veíamos que
contaban que en las búsquedas de Google, por ejemplo, respecto a lo que es el Plan Cóndor, ¿sí? Que son esta ola de dictaduras que se dio en la década del 70 y del 80 en Latinoamérica, ¿sí? Cuya dictadura argentina es la dictadura del 76 hasta el 83. Cuando uno pone en Google Plan Cóndor, bueno, no aparece nada de esto, sino no hay una respuesta sobre las políticas que se vivieron en Latinoamérica en esos años, sino que hay respuestas que tienen que ver con justamente la naturaleza. Entonces es un ejemplo de cómo esta visión de los países centrales va a llegar a las mayorías, ¿sí? Respecto a una historia que es propia, nuestra, y que tiene que ser contada desde nuestros lugares. Sin embargo, la historia de nuestros lugares es contada a través de estos dispositivos, como, bueno, el Encarta, ¿no? Que dice que además de contener errores conceptuales y empíricos tremendos, como decíamos también con este ejemplo de Google y el Plan Cóndor, bueno, la información que está almacenada es muy pobre y es prejuiciosa respecto a América Latina, ¿sí? Siempre la mirada de los países en desarrollo sobre América Latina va a ser desde una mirada peyorativa. Al mismo tiempo, esto devela cuál es el lugar que para Estados Unidos, por ejemplo, tienen regiones inmensas del planeta, como en este caso es Latinoamérica. Y ello se termina expresando hasta en los discursos de los directivos de agencias como el Fondo Monetario Internacional, que expresan un enorme desconocimiento sobre lo que ocurre más allá de Estados Unidos. Y agregamos que, bueno, estos no son solamente discursos, sino que se transforman en políticas concretas que van a tener los países del primer mundo respecto a los países en desarrollo. Bueno, como siempre, nos despedimos con un meme, y en este caso este meme también nos permite analizar esto que veíamos con la clase de Renato Ortiz, la clase pasada, sobre las contradicciones que va a generar todo el advenimiento de Internet, de la globalización. Los invitamos a realizar la actividad número 2, donde vamos a analizar lo que es la brecha digital y la pandemia del COVID, ¿sí? Si bien son textos que tienen ya unos años, todavía tienen vigencia y todavía hablamos de una brecha digital interesante. Así que los invitamos a analizar las diapositivas, que son el análisis de estadísticas respecto a lo que fue la brecha digital en América Latina en el contexto de pandemia, donde fue una necesidad imperiosa estar conectados, ¿sí? En ámbitos como la educación, la salud y los vínculos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los datos reales de esa posibilidad de conexión en un momento histórico que todavía no terminó, pero que, bueno, pareciera que se va terminando, esperemos. Nos vemos la clase siguiente. La clase siguiente tenemos la evaluación sincrónica el lunes 18 de octubre, así que les vamos a estar dejando en el aula virtual las consignas. Van a tener 3 horas para realizarlo, pero mientras tanto pueden dejarnos cualquier duda, cualquier consulta en el foro de dudas que tenemos en el aula virtual, ¿sí? Los temas que vamos a ver en la evaluación son todos los textos que vimos hasta la clase de hoy. Así que bueno, les deseamos una muy buena semana.